Iglesia Canaán Ojeman, en la ciudad de Houston, Texas, presenta su programa La Biblia, palabra de verdad y vida. Palabras de verdad que quieres escuchar. con el pastor Jacobo Velázquez. Le invitamos a que disfrute de estos minutos y que reporte nuestra señal al correo info@ministerioscanaan.org O al teléfono 713-464-1836. Gracias por sintonizarnos. Cristo, te amo, acércame a ti, Señor. Hablaremos del poder de la palabra. ¿Qué les parece? ¿O el poder creador de quién? De la palabra. Este año estaremos hablando de todo esto, de lo grandioso, lo maravilloso que es nuestro Dios. Pero hay algo. Este año tenemos que declarar un año de cosecha, un año de bendición. ¿Cuántos creen que vamos a declarar algo así? ¿Me ayudan? ¿Están conmigo o se quedaron en el año viejo? ¿Qué vamos a declarar este año? ¿Un año de qué? Más fuerte. O sea, lo siento así como... No sé. Como que se quedaron en el año viejo. Así como que no quieren ni hablar y todo. Y entonces, depelados y entonces tenemos que hacerlo con libertad. Este año vamos a declarar. ¿Qué vamos a declarar este año? No les escucho. ¿Será que ando malo yo? Más fuerte, ¿cómo decimos? Vamos a declarar este año. ¿Cómo lo vamos a declarar? ¿Este año de qué? De bendición. Entonces tenemos que declararlo con fuerza, con libertad. Queremos un año de cosecha. Estos años hemos venido preparándolo a usted para que podamos recibir a las personas. Porque a veces tenemos un problema. A veces solamente aceptamos a los que congenian con nosotros, a los que son compatibles con nosotros. Y los demás, en una forma sutil o en una forma que no nos damos cuenta, empezamos como a rechazarlos. Entonces aquellas personas como que se sienten fuera de base, se sienten fuera de lo que se está haciendo, y entonces las personas dicen, mejor buscamos por otro lado. Entonces tenemos que trabajar en ello para que todas las personas sean bienvenidas, que todas las personas las podamos recibir con gusto, les podamos dar un abrazo con gusto, no importa su país, su estado económico, su estado social, no importa eso. Todos son bienvenidos. A la gente no se le puede tratar por su país, por su estado económico o su estado social. A las personas se les tiene que tratar por lo que son, seres humanos, igual que usted y que yo. ¿Qué somos todos? Seres humanos. Entonces tenemos que tratar a las personas con respeto y con dignidad, porque todos somos iguales, no hay nadie más. Todos tenemos las mismas facultades. A todos nos hizo el mismo Creador. Todos hemos venido por la permisión de Él. Nadie vino aquí porque Él quiso, ni porque Él pidió. Usted y yo estamos aquí porque Dios así lo decidió. ¿Cuántos creen que Dios así lo decidió? Que viniéramos a esta tierra y que estuviésemos aquí. Entonces, nadie más ni nadie menos. Todos hemos recibido los mismos derechos. Entonces todos merecen que se les trate de esa manera. Entonces este año vamos a tratar de declarar esa palabra y vamos a tratar de que las personas puedan conocer a ese Dios todopoderoso. ¿Qué dice San Juan 1 al 4? Dice, en el principio, ¿qué? A ver, repítalo conmigo así con libertad. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio. ¿Con quién era en el principio? Con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que hay ha sido hecho. Fue hecho
nada ha sido hecho, o de lo que ha sido hecho fue hecho. En él, que dice, estaba la vida. ¿Y qué más? Y la vida era la luz ¿de quién? De los hombres. Ok, en él estaba la vida. Y la vida era, ¿qué dice? La luz de los hombres. Hay algo bien importante. Mire, dice, en el principio. Cuando habla de esto, está hablando, dice, en el principio se dio la palabra. Y esa palabra que se dio en el principio, dice, fue hecha. ¿Cómo fue hecha esa palabra? Fue hecha carne. Esa palabra se encarnó. Esa palabra se hizo real. Esa palabra se hizo vida. A veces nosotros hablamos y no ponemos atención a las palabras. Pero recuerde, las palabras tienen poder. Las palabras afectan las vidas. Y de la manera como nosotros las decimos, esas palabras van a afectar a las personas que nos están oyendo. En este caso, los más cercanos serían como la pareja o los hijos. Y ellos escuchan todos los días nuestras palabras. Y esas palabras les ayudan para bien o para mal. Porque las palabras contienen autoridad. Si usted no se había dado cuenta, las palabras contienen autoridad. Las palabras condicionan en muchas ocasiones. Por eso una persona que se junta con la misma persona y aquella persona tiene un vocabulario incorrecto, esa persona tarde o temprano termina con ese vocabulario. Si usted frecuenta juntarse con alguien que es negativo, a la larga usted termina siendo una persona ¿cómo? Negativa. Porque todo lo ve por el lado negativo, todo lo ve mal, todo lo ve incorrecto. Y usted encontrará a esa persona que todo para él está mal. El único que está bien es él. Entonces usted tiene que tener mucho cuidado, porque ese comentario de todos los días, tarde o temprano, a usted lo terminará afectando. Entonces por eso es importante que pongamos atención a lo que hablamos. A veces hablamos sin meditar. A veces hablamos sin pensar. A veces hablamos, hermano, y no nos damos cuenta lo que estamos diciendo. Por eso la Biblia dice que tenemos que oír bien primero. Y después de oír bien, ¿qué dice la Biblia? Entonces hablemos. El problema es que nosotros no oímos, pero sí hablamos. O diría la mayoría, porque hay algunos que sí son atentos y ponen atención y hablan menos. Pero habemos otros que hablamos más y a veces no ponemos atención. Y por no poner atención decimos lo que no tenemos que decir. Por no poner atención chocamos con las personas, porque soltamos palabras que no tenemos que soltar. Entonces tenemos que tener con ello mucho cuidado, porque las palabras tienen, ¿qué tienen las palabras? Tienen poder, tienen autoridad. Imagínate que dice allí, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas que dice, por él fueron hechas. O sea, es una palabra que se declaró. Ahora el escritor que está hablando de esto está inspirado, porque él se remonta a la antigüedad, al principio de las cosas. Incluso ese escritor va hasta el libro de Génesis para declarar eso. Porque en el principio está hablando más o menos del principio de las cosas. Y está diciendo, se dijo esta palabra, se pronunció esta palabra. Pero una palabra dicha, dice, tuvo que volverse una realidad. Aunque esa palabra se tardó años, se tardó cientos o miles de años. Pero esa palabra tuvo que tener su verdadero cumplimiento. Entonces por eso es importante que usted y yo pongamos atención, y cuando declaremos algo, ya sea algo que usted anhela, algo que usted quiere para sus hijos, algo a donde usted quiere llegar, recuerde que una vez que hemos hablado,
Eso tiene que volverse una realidad, porque esa palabra, ¿qué tiene esa palabra? Tiene poder, tiene autoridad. Pero mire lo que dice. ¿Qué dice? Dios fue la palabra, y la palabra es ¿quién? Es Dios. Las palabras pueden, ¿qué pueden hacer las palabras? Lea conmigo, ¿qué pueden hacer las palabras, hermano? Pueden cambiar, ¿qué pueden hacer las palabras? Cambiar las vidas. Usted y yo estamos aquí por una palabra. ¿Por qué estamos aquí? Por una palabra. Alguien nos declaró una palabra. Alguien nos dijo una palabra. Y esa palabra ha cambiado nuestra vida. Increíble. Miren, cuando yo acepté, alguien me declaró una palabra y me dijo: tú vas a ser predicador. ¿Sabe qué? En mi corta mente, yo no lo creí. Yo dije: este hermano está loco. ¿Cómo yo voy a ser predicador? Porque yo no miraba el futuro. Yo miraba mi entorno. Yo miraba mi momento. Yo miraba mi condición. Yo miraba lo que era en ese momento. Pero no miraba el mañana. Pero la persona que me lo estaba declarando no miraba el momento mío. No miraba mi condición. No miraba lo que era. No miraba que era un muchacho todavía adolescente, porque todavía ni entraba a los 21 años. Yo hoy miro a algunos así de 20, de 21, y a veces los miro que ni para atrás ni para adelante. ¿Los ha visto usted? Usted no los mira que ni empujan para allá, ni... Usted les pregunta: ¿y algo? ¿Y sabe qué me miro yo? Digo: así estaba. Que no sabía si correr para atrás o correr para adelante. Pero alguien miró en medio de eso, en medio de esa inestabilidad, en medio de esa esa temprana edad, miró algo y me dijo: tú vas a ser predicador. ¿Qué me declaró? Me declaró una palabra. En el momento yo no miré nada. En el momento yo pensé que pero algo comenzó a trabajar internamente, hermano. Como cuando usted tiene un fuego adentro. Yo quería hacer algo. Sentía un calor, sentía que algo me quemaba. Ahora comprendo que como me dieron esa palabra ¿qué comenzó a hacer internamente? La obra comenzó a cambiar mi vida y comenzó a revolucionar internamente. No sabía ni qué era predicar, ni qué era nada, pero eso comenzó como algo que ardía. Cuando usted lee a algunos de los profetas, dice: ardilla en mi corazón. Usted lee a Jeremías o a Ezequiel y esos dicen: me la tragué, y cuando llegó, dice, fue difícil, pero cuando llegó adentro, dice, empezó a hacer algo maravilloso dentro de mí. Entonces esa palabra me la dieron y yo pero cambió mi vida. Entonces esa palabra cambia vidas. ¿Cuántos lo creen que esa palabra cambia vidas? Puede cambiar la vida de alguien. Si usted la declara, puede cambiar ¿qué? La vida de alguien. Entonces, ¿por qué no la declaramos? ¿Sabe que yo miro que la mayoría de los cristianos carecen de autoridad con la palabra? Se juntan con alguien y no tienen la capacidad de poder influenciar a alguien. No entiendo por qué. Algunos son más influenciados. Imagínate que algunos se lo llevan para las parrandas de los demás, en vez de usted influenciarlo y traerlo a la parranda suya. ¿Qué pasa? Esa palabra tuya tiene que tener autoridad. Porque la palabra nuestra tiene que ser más poderosa. Porque tiene que cambiar. ¿Qué tiene que cambiar esa palabra?
Tiene que cambiar vidas. Entonces, tenemos que pensar algo. Yo quiero decirle algo. No podemos ser un grupo religioso más como los católicos. El 95, el 99% de los católicos no son nada. Y si usted salió de ahí, usted sabe que usted no era nada. ¿Sí o no? No era nada. El cura era cura del pueblo, pero a la vez no era cura de nadie, porque no curaba a nadie. Entonces usted no era nada. Porque esa palabra no le afectó a usted en nada. Y nosotros tenemos que tener una palabra diferente. Una palabra que cambia vidas. ¿Cuántos le alaban al Dios de los cielos? ¿Qué dice? ¿Cambiar vidas? Las palabras forman, ¿qué forman las palabras? Ideas. Las palabras pueden llevarnos a la libertad. Las palabras, imágenes en nuestras mentes. Las palabras son, ¿cómo son las palabras? ¿Cómo son las palabras? Poderosas. ¿Qué forman las palabras? Pues las palabras. Una sola frase ha hecho cosas extraordinarias. Por ejemplo, podemos mencionar la frase de Martin Luther King. Él decía, tengo un sueño. Era una frase. Decía, tengo un sueño. Que todos los negros sean iguales. Que vayan a las mismas escuelas. Que tengan los mismos derechos en un restaurante. Que tengan los mismos derechos en un autobús. Que tengan todas las mismas libertades que tienen los blancos. ¿Se cumplió eso? ¿Se volvió eso una realidad? ¿Qué le formó esa persona a la población? Una idea. Lo podemos hacer una realidad. ¿Y de dónde surge eso? De una señora que se llamaba Rosa Parks. Dicen que Rosa Parks iba sentada en el autobús. Se subió un blanco. Y cuando se subió un blanco y un negro iba sentado, ¿sabe qué tenía que hacer el negro? Levantarse y entregarle la silla al blanco, porque el blanco era superior. Y cuando la señora se rehúsa a dar la silla, se armó un pleito. Se armó un problemón terrible. ¿Por qué una señora no se paró para darle la silla al blanco? Y es cuando surge este hombre y dice, tengo un sueño. Que tanto los negros como los blancos tengan los mismos derechos. Ese sueño lo llevó incluso hasta la muerte. Murió por ese sueño. Pero hay algo. Le dejó un legado a su raza. Alcanzó algo para su raza. Logró algo para su raza. Usted ve que hoy comen en el mismo sitio, van a las mismas escuelas, a la misma iglesia, porque en muchos de los estados de aquí de Estados Unidos, los negros tenían su propia iglesia y no podían ir a la iglesia del blanco, ni el blanco ir a la iglesia del negro. Pero hoy muchas iglesias son multirraciales. ¿Por qué? Porque hubo alguien que tenía, ¿qué tenía esa persona? Un sueño, una idea. Entonces esas palabras de ese hombre formaron una idea, y esa idea la volvieron una realidad, y la gente hoy disfruta de libertad. No solamente podríamos hablar de él, podríamos hablar de muchos más. Podríamos hablar de Gandhi, de Nelson Mandela, en la apartheid en Sudáfrica, donde los negros vivían en un lado donde no se podían brincar para el otro lado, y ese hombre estuvo hasta preso por tal de lograr que nadie los pudiese tener marginados, sino que pudiesen unirse los unos con los otros. Estuvo preso y sabe algo, de la cárcel salió a ser el presidente de Sudáfrica. Y estuvo preso por una idea, porque él decía, no es justo que vivamos de esta manera. Todos los seres humanos somos iguales, no importa el color de la piel, pero hemos sido creados de la misma manera.
Hemos sido creados por el mismo Dios. Y peleó y peleó. Y estuvo muchos años preso. Hasta que logró. Entonces las palabras, ¿qué forman las palabras, hermano? Idea. Las palabras dan libertad. Las palabras llevan a las personas. ¿A dónde llevan las personas? A la libertad. A que logren la bendición. Y sabe algo, eso mismo que peleó ese hombre aquí en Estados Unidos nos da el derecho de que aún nuestros hijos, aún los hijos de muchos de nosotros no teniendo documentos, tienen el derecho de ir y estudiar a las escuelas. Y les dan los mismos privilegios, les dan la comida, les dan todo de gratis, les dan autobús, les dan las mismas clases. Tienen el mismo derecho de poder recibir la misma ¿qué? Educación. Entonces, alguien, hermano, luchó por ello. Alguien llevó para que esto se hiciera una realidad. ¿Cuánto más la palabra de Dios? ¿Cuántos le alaban? ¿Cuánto más la palabra de Dios que tenemos nosotros, que es más poderosa para poder deshacer, para poder quebrar? Tenemos la palabra de nuestro Dios en nuestra boca. Vamos y declarémosla, que cuando la declaremos se hará una realidad, hermanos. Usted puede bendecir al Dios de los cielos. Podemos hacerlo. Pero ¿cuál es el miedo? Entonces tenemos esa palabra. Qué increíble que andamos una Biblia y no sabemos a veces ni lo que traemos. Sabemos versículos de la Biblia y ni siquiera sabemos el significado. Pero tenemos una palabra poderosa. ¿Usted lo cree que tenemos una palabra poderosa? Cuando usted sabe que tiene algo valioso, usted lo estima, lo cuida, lo lee, lo medita. Pero la mayoría de los cristianos, como no saben qué es esto, por eso ni lo estiman, ni lo cuidan, ni lo meditan. Dije la mayoría. Porque yo sé que hay algunos que sí le ponen atención. Pero seguimos leyendo, porque ya me emocioné yo con ustedes aquí. ¿Qué dice? ¿Qué dice más adelante? Muy profundo. Para describir, déjenme cambiarle. De la palabra anunciada desde el mismo momento de ¿qué? De la desobediencia del hombre. Cuando Dios restaurada de la mujer. Aquí queda demostrado el poder de la palabra hablada. ¿Desde cuándo se anuncia que vendría un Salvador? Génesis 3:15. Desde ese mismo momento, desde la desobediencia del hombre, aparece una palabra pronunciada y diciendo: tú le herirás en la cabeza, ella te herirá en el calcañal. Y está hablando de Jesús, que vendría de la simiente ¿de dónde? De la mujer, y vendría para restaurar a la humanidad. Una palabra hablada hace muchos años. Pero esa palabra se hizo una realidad. Primero, los patriarcas declararon sin ningún temor el poder de la palabra. Ellos ¿qué hicieron? Hablaron con mucha seguridad de las cosas futuras como si las estuvieran viviendo, hermano. ¿Dice eso la Biblia? ¿Dice eso la Biblia? ¿Que Dios habló por medio de los padres? Dice la Biblia eso. Y lo hablaron con mucha seguridad. Lo hablaron con convicción. Incluso la carta de Hebreos habla. Dice, si ellos no hubiesen buscado algo futuro, tiempo tuvieron de regresarse. Tiempo tuvieron de volver a Egipto. Pero dice, ellos esperaban algo mejor. Ellos anhelaban algo más grande. Ellos anhelaban una patria diferente. Por eso no se regresaron. Porque estaban convencidos y seguros de lo que Dios les había dado. Pero no solamente los israelitas cuando salen de Egipto, sino el mismo Abraham, el mismo David. Todos ellos hablaron con mucha seguridad, con mucha convicción.
No tuvieron miedo al declarar esa palabra, porque estaban seguros que era Dios quien se las estaba entregando. Por eso usted en la Biblia encuentra cualquier cantidad de pasajes que ellos declararon que se refieren a Jesús. Y no lo hablaron dudando, lo hablaron con mucha ¿qué? Con mucha seguridad, como si lo estuviesen ¿qué? Viviendo, como que si estuviesen en ese momento. Por eso usted y yo no debemos de tener temor, no debemos de tener miedo. Tenemos que declarar esa palabra, hermano. ¿Cuál es el miedo? A veces el miedo viene por falta de preparación. Cuando una persona no se prepara, cuando una persona no investiga, va a tener temor porque no sabe lo que va a decir. Pero cuando una persona se prepara, no tiene miedo. Por eso yo no creo en aquellos cuando van a hacer un examen de decirle, ore por mí para que pase el examen. Mejor dígale, prepárate. ¿Qué tenemos que decirle? Prepárate, porque Dios no va a venir y va a soplar por un tubo y te va a decir, esta es la respuesta. ¿Y sabe que la cultura nuestra tiene eso? Ore por mí para que lo pase. ¿Ya estudiaste? No, Dios me va a ayudar en el momento. Sí, ¿cómo no? Dios no funciona así. Pero cuando la persona va segura, la persona ha estudiado, la persona ha repasado el pedazo que le corresponde de donde vendrá el examen, tan pronto le entregan el examen y dice, es el primero que lo entrega, ¿verdad que sí? Pero cuando no ha estudiado, ¿sabe qué empieza a decir? Páseme una notita. ¿Y tú qué pusiste? Por eso algunos ponen la misma respuesta y los 3 y los 4 salieron mal, hermano. Porque se sabe que el uno del otro, ¿qué hicieron? Copiaron. Y los 3 dieron respuesta negativa. Por eso se da cuenta que usted tiene que prepararse, porque usted no le puede copiar a nadie. Porque si aquel está equivocado, ¿para dónde vamos los dos? Al mismo hoyo, al mismo problema. ¿Y tú qué pusiste? Tal cosa. ¿Eso es? Yo creo que sí. No, yo tengo que haberlo averiguado. Yo tengo que estar seguro de lo que estoy poniendo. Yo no puedo salir a la deriva. Yo no puedo depender de la respuesta de alguien más. Entonces, cuando yo dependo de la respuesta de alguien más, corro el riesgo de equivocarme, porque yo no lo averigüé. Y mire, le voy a decir algo. Nosotros los cristianos tenemos problemas en eso. Somos tan chismosos que propagamos los chismes sin averiguarlos. Un pastor me estaba diciendo que fuimos a una junta de pastores y él se quedó y dice que con los que se sentó comenzaron a hablar mal de un predicador. Y me dice, estaban pero destapados, me dice, hablando, no, que ese Julán y que no sé qué. Cuando terminaron, dice que les dijo él, ¿ustedes ya le dieron la mano a él? No, pero que dicen en la televisión y en el internet y que no sé qué. No, pero ya le dieron la mano ustedes a él. No. Y entonces, ¿por qué ustedes están hablando si ni siquiera lo conocen? Pero dicen por ahí, no, ¿ya lo conocen? No. Y dice que como que se quedaron. ¿Sabe cómo se quedaron? Como cuando la luz se le pone en rojo de repente a uno. ¿Qué le ha pasado cuando de repente se nos pone la luz en rojo? Pegamos un frenón de repente y un quemón de llanta y como que dice que lo empezaron a ver como, ¿qué nos dice este?
Ahora, si eran pastores, ¿ustedes se imaginan los miembros? O sea, si eran pastores los que estaban chismeando, y estoy seguro que esos pastores se ponen desde aquí arriba, ese predicador fulano de tal y que no sé qué, sin haberle dado primero ¿qué? La mano y decirle, ¿cómo está? Oh, no era como me lo dijeron. ¿Cuántos se han llevado la sorpresa que alguien les ha hablado mal de alguien? Y cuando usted habla con la persona dice, qué raro. ¿Les ha pasado? Qué raro. No es como me lo pintaron. Es distinto. Y por eso tenemos que tener cuidado. Los patriarcas no propagaron chismes. Lo que hablaron, lo hablaron. ¿Con qué lo hablaron, hermano? Con seguridad. Porque Dios se los había revelado. Lo habían comprobado. De que era Dios el que estaba hablando en ellos. Pero muchos a veces hablamos sin haberlo comprobado. Cuando usted lo comprueba, usted lo habla con seguridad. Porque usted puede decir, me lo dijo él. ¿Usted por qué dice eso? Porque de su propia boca me lo dijo. Pero cuando no hay esa seguridad, usted dice, me lo contaron. Y al final, cuando a usted lo cuestionan, usted termina diciendo, bueno, no sé si sea verdad, pero ya lo encontraron que usted no está hablando la verdad. Y la verdad es la verdad. ¿Cuántos le alaban al Dios de los cielos? Entonces, este año propongámonos a no decir algo que no hemos averiguado. ¿Qué les parece? Hasta que le hayamos dado la mano a alguien y hablado con alguien, entonces digámoslo. Que usted le extendió la mano y aquel le volteó la espalda y no lo quiso saludar. Entonces usted dice, ese es vanidoso, es orgulloso, no saluda a nadie. ¿Cómo lo sabe usted? Yo le traté de dar la mano y no me saludó. Pero mientras usted no le haya estrechado la mano y lo haya mirado y lo haya saludado, ¿sabe qué tenemos que hacer? Calladitos nos vemos. ¿Cómo nos vemos calladitos? Más bonitos. 2. ¿Los profetas qué? Lo declararon sin ningún temor. El poder de la palabra. Lo hicieron con mucha seguridad. En ningún momento dudaron de lo que estaban hablando. Ellos habían descubierto el poder de la palabra. Mire, es increíble que Isaías habla del nacimiento de Jesús como que si lo estuviera viviendo. ¿Sí? Habla del embarazo de la Virgen como que si estuviese en ese momento. Y sabe que Isaías habla eso como 700 años antes de que Cristo viniera. Eso era mucho tiempo. Y él comienza a relatar y empieza a hablar de la Virgen y empieza a hablar hasta del nombre. ¿Se dan cuenta que Isaías es el que dice que se le llamará Emmanuel? Padre eterno, príncipe de paz. Y luego aparece ya Mateo diciendo, se llamará Emmanuel, que quiere decir Dios con qué? Dios con nosotros. Pero luego él dice, una virgen concebirá y dará luz. El pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en sombras de muerte, luz vino sobre ellos. ¿Se dan cuenta que ese hombre habla con una convicción, sin temor a equivocarse? Isaías murió. Porque Isaías no vio a María embarazada. Isaías no miró que Jesús nació. Pero Isaías declaró una palabra y no dijo, bueno, parece que una virgen. Parece que, pues no estoy equivocado si era señora o virgen, pero va a venir un niño. Como que Dios no me aclaró muy bien lo que me quería decir. Yo ya la vi un poco viejita, pero dice que viene un niño. Isaías es específico. Cuando habla de una virgen, es una mujer que no había tenido relaciones con ningún hombre. Y está hablando de una mujer joven.
y se concebirá y dará luz. Y lo habla con seguridad, con convicción. No lo habla dudando, porque se lo había revelado. ¿Quién se lo había revelado? El Dios Todopoderoso. Y por eso él suelta la palabra. Y esa palabra se volvió, ¿qué se volvió esa palabra, hermano? Una realidad. Se cumplió mucho tiempo después. Pero cuando van a la palabra, se dan cuenta que un hombre 700 años atrás ha hablado ya de esa mujer. Qué tremendo, ¿no? Se dan cuenta el impacto que tienen las palabras. A lo mejor nosotros nos moriremos y habremos declarado algunas palabras que no se habrán hecho una realidad. Pero 100, 200 años después, esas palabras cobrarán vida y se volverán carne. Y entonces alguien dirá, esto se dijo hace 100, hace 200. Ya estaba dicho, ya se había anunciado. Porque esta palabra es una palabra poderosa. ¿Cuántos bendicen a nuestro Dios? 3. Los apóstoles lo declararon. ¿Cómo lo declararon? Esa palabra hecha una ¿qué? Una realidad. Confesaron con denuedo que Él era la palabra convertida. ¿En qué era convertida ya esa palabra, hermano? En carne. Y lo hicieron sin ningún ¿qué? Temor. Ellos dijeron, no podemos. ¿Qué no podían ellos? Callar lo que hemos visto y oído. Juan el Bautista dijo, he ahí el Cordero de Dios. Dice que cuando lo miró, le declaró, ahí el Cordero de Dios. Dijo, yo solamente soy una voz que clama en el desierto. Yo no puedo cambiar a nadie. Yo solamente los bautizo en agua. Pero he ahí el Cordero de Dios que quita. ¿Qué dijo Juan el Bautista? El pecado del mundo. He ahí el Cordero de Dios que os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Yo solamente los bautizo en agua, pero viene alguien que lo llenará de poder. Y ese era nuestro Señor Jesucristo. Y no lo declararon dudando. Parece que es. Lo declararon con mucha fuerza. Ese es el gran problema a veces de nosotros. Parece, tal vez, quizás. ¿Sabe qué dice un escritor por ahí? Dice, usted no puede seguir diciendo tal vez las mismas cosas después de hacerlo 10 años. Dice que usted se pare al frente y diga, bueno, ustedes me van a perdonar, pero tal vez 10 años diciendo lo mismo. Se le perdona, dice, a un novato que apenas empieza, pero a un viejo de 10 años. ¿Se le va a perdonar? Entonces no se puede parar a alguien y decir, yo creo que es. Por eso ya un viejo que tiene 20 años en la iglesia y de cristiano y que siga diciendo, pues yo creo, a lo mejor voy al cielo, a lo mejor soy salvo, no estoy seguro si me quede trabado ahí en el espacio, pero porque como algunos venimos condicionados por el purgatorio, no sé si me quede purgando un poco porque no he sido tan bueno. Después de 10 o 20 años. Es como el que está casado ya por 10 o 20 años. Diga, yo no sé si la quiero. O que diga la mujer, yo no sé si lo quiero. 10, 20 años. Eso es mucho. Y todavía estar dudando del amor. Yo no sé, todavía no nace. Ya después de 10 o 20 años, con 10 hijos a la cola y todavía diciendo, no sé. Todavía tengo dudas. Está complicado eso, ¿no? ¿Qué creen ustedes? Después de 10 años usted
hasta el cerrón de ojos de la mujer o del marido, usted ya sabe qué dijo. ¿Cierto o no es cierto? Pero de novio, le cierra los 2 y los 3 y dice, ¿qué te pasa? ¿Tienes mal de ojo? Te voy a buscar por ahí terramicina para echarte porque te miro, ¿te pican los ojos? O nomás le hace así o así, que, ¿te duele la cabeza? Pero ya después de 10 años, ese gesto usted ya sabe qué quiere. O si lo tocan por abajo en la mesa con el pie, usted ya sabe qué están pidiendo. Pero de novio lo tocan por abajo. ¿Qué? ¿Por qué me pisaste? ¿Cierto o no es cierto? Usted no conoce nada. Pero después de 10 años, usted ya conoce. Aún cuando usted como mujer mira entrar a su marido así un poco serio, dice, algo le picó en el camino. Y ya usted se queda quieta y dice, no le hagan mucho ruido porque aquí se puede armar un pleito, entonces tranquilo. ¿Cierto eso? Aprende usted después de 10 años, pero que usted diga después de 10 años, ¿y ahora que te picaron? ¿Qué traes? Yo no te hice nada. Entonces, después de mucho tiempo ya de conocer al Señor, y que usted termine diciendo, no sé, a mi altura que yo esté parado aquí con usted diciendo, no sé, tal vez. Esa gente lo habló con denuedo. Y es más, no lo hablaron así como estamos aquí nosotros felices riéndonos, levantando las manos y cantando. Lo hablaron bajo amenazas. ¿Sabe qué les dijeron? Ustedes siguen hablando en este nombre, les cortamos la cabeza, los vamos a colgar, porque ya nos llenaron todo Jerusalén con ese nombre. Y ustedes lo siguen propagando y aventándonos la sangre de ese que murió encima de nosotros. Ustedes siguen hablando en ese nombre. Les vamos ustedes se darán cuenta de que somos capaces. Pero ellos le dijeron, ¿qué le dijeron ellos? No podemos, ¿qué? Callar lo que hemos visto y oído. Ustedes nos podrán cortar la cabeza, nos podrán meter a la cárcel y nos podrán hacer lo que ustedes quieran, pero no nos vamos a callar. Y es más, nos cortarán la cabeza, nos meterán a la cárcel. Aún la sangre de nosotros seguirá testificando que ese que hemos mirado es el Hijo del Dios Todopoderoso. Lo declararon con mucha, ¿qué lo declararon, hermano? Con mucha, ¿qué? Con mucha libertad, bajo amenazas. Si imagínense, sin amenazas estamos todos dudosos. Usted ya se imagina con un cuchillo en el cuello. Y que nosotros podamos decir, yo sé que Él es el Salvador. Yo sé que Él es el Hijo de Dios. Yo sé que Él es el Salvador de mi vida. ¿Lo podremos declarar así? Entonces no tuvieron miedo, porque era una palabra poderosa. Yo quiero decirle a usted que no tengamos miedo. Declarémoslo. ¿Qué termina? Hoy nos toca a nosotros declarar el poder de la palabra, tal como lo hicieron. Y la Sirofenicia, quienes creyeron en el poder de la palabra hablada. Vamos, ¿qué vamos a hacer? Declarémoslo. El propósito para el cual ha sido ¿qué? Enviada. ¿Lo miraremos? Claro. ¿Sabe? El centurión le dijo, nada más di la palabra. ¿Y mi siervo qué le dijo? La Sirofenicia le dijo, no más declara la palabra y mi hija sanará. ¿Y sabe qué dice? Que cuando el centurión llegó, el criado se había mejorado.
Cuando la sirofenicia llegó a su casa, su hija estaba sana y averiguó a qué hora se había sanado. Y dice que descubrió que era la hora que Jesús había declarado la palabra. Porque esa palabra, ¿qué tiene esa palabra? Tiene poder. Póngase de pie, porque esa palabra, ¿qué tiene esa palabra, hermano? Tiene poder. Vamos a declararla. Declarémosla. Este año vamos a declarar la palabra. Vamos a declarar la palabra con autoridad. Vamos a declararla con poder. Amén. Iglesia Canaán Ojeman, en la ciudad de Houston, Texas, presentó su programa la Biblia, palabra de verdad y vida. Palabras de verdad que quieres escuchar. con el pastor Jacobo Velázquez. Le invitamos a que visite nuestra iglesia ubicada en el 1834 Ojeman Road, Houston, Texas, 77080. Y que reporte nuestra señal al correo info@ministerioscanaan.org O al teléfono 713-464-1836. Visite nuestra página web en www.ministerioscanaan.org. Gracias por su sintonía.